Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 3. La filosofía de Aristóteles. Para comprender el pensamiento de Aristóteles en filosofía, no hay que olvidar que pese a las graves objeciones que hace contra Platón, es discípulo de éste. Ha aprendido la filosofía en las enseñanzas de Platón. Se ha nutrido del platonismo, o sea, del parmenidismo, a través de Platón, y continúa Aristóteles conservando algunos de los supuestos de las bases fundamentales del platonismo parmenídico. Entre estos 3 puntos se pueden cifrar las bases que Aristóteles conserva del platonismo. Primero, que el ser de las cosas sensibles es problemático. Necesitará Aristóteles explicar en qué sentido y cómo las cosas sensibles son. El punto de partida seguirá siendo para Aristóteles lo mismo que para Platón y para Parménides, que los sentidos, el espectáculo abigarrado del mundo con sus variados matices, no es el verdadero ser, sino que es un ser puesto en interrogante. Es un ser problemático que necesita una explicación. Segundo, la explicación del ser problemático de las cosas sensibles consistirá en descubrir detrás de ellas lo intemporal y lo eterno. Aristóteles mostrará contra el movimiento, contra la temporalidad, la misma antipatía que Parménides, Zenón y Platón. Tercero, que Aristóteles, aunque percibe muy bien el flaco de Parménides y el flaco de Platón, que han consistido en confundir constantemente, o mejor dicho, en fundir constantemente la esencia y la existencia, seguirá él mismo también cometiendo ese mismo error. Lo cometerá en otra forma completamente distinta, afirmando una distinción conceptual entre ellas, pero seguirá estableciendo una función o distinción real entre la esencia y la existencia. Ahora voy a entrar de lleno en la filosofía de Aristóteles, y van ustedes a comprender perfectamente todo esto que acabo de esbozar a grandes rasgos. 4. Sustancia, esencia, accidente. El propósito de Aristóteles es primeramente el traer las ideas trascendentes de Platón y fundirlas con las cosas reales de nuestra experiencia sensible. Para ello comienza partiendo de la cosa tal como la vemos y sentimos. Y en la cosa real tal como la vemos y sentimos, distingue Aristóteles 3 elementos. Un primer elemento que llama substancia, un segundo elemento que llama esencia y un tercer elemento que llama accidente. ¿Qué es la substancia? La palabra tiene en Aristóteles 2 significaciones. Aristóteles la emplea indistintamente en una y otra significación. Unas veces, la mayor de las partes de estas, tiene un primer sentido estricto. Otras veces tiene un sentido lato. El sentido estricto es el de la unidad, que soporta todos los demás caracteres de la cosa. Si nosotros analizamos una cosa, descubrimos en ella caracteres, notas distintivas, elementos conceptuales. Este vaso es grande, es de cristal, es frío, tiene agua dentro, ha sido hecho de esta manera, de esta otra. Pero el quid, de la cual se dice que es esto, que es lo otro, que ha sido hecho de esta manera o de otra manera, el quid, como dice Santo Tomás, la quiditas, la cosa de la cual se predica todo lo que se puede predicar, eso lo llama Aristóteles el substante. En griego, hipoheimenos, que yace debajo de los latinos, que han traducido por la palabra substare, esto es, estar debajo. Lo llama la substancia. La substancia es, en suma,
advirtiéndolo bien, el correlato objetivo del objeto en la proposición, del sujeto en el juicio. Cuando en un juicio decimos, ese es tal cosa, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es ateniense, Sócrates es gordo, Sócrates es feo, Sócrates es narigudo, siempre decimos de alguien todas estas cosas. Es el quid, el sujeto de la proposición, del cual decimos todo eso, esa es la substancia. Pero, ¿qué decimos de la substancia? Pues todo lo que decimos de la substancia es lo que llama Aristóteles esencia. La esencia es la suma de los predicados que podemos predicar de la substancia. Ahora estos predicados se dividen en dos grupos. Predicados que convienen a la substancia de tal suerte que si le faltara uno de ellos no sería lo que es, y luego predicados que convienen a la substancia pero que son de tal suerte que aunque alguno de ellos faltara, seguiría siendo la substancia lo que es. Aquellos primeros son la esencia propiamente dicha, porque si alguno de ellos le faltara a la substancia ya no sería lo que es. Y estos segundos son el accidente, porque el hecho de que lo tenga o no lo tenga no entorpece para nada que sea lo que es. De esta manera llegamos al otro sentido que de vez en cuando da Aristóteles a la palabra substancia y el sentido de la totalidad de la cosa, con sus caracteres esenciales y con sus caracteres accidentales. En este sentido llama Aristóteles la substancia, lo individual. Para Aristóteles, por consiguiente, lo que existe metafísicamente, realmente, son las substancias individuales. Lo que existe metafísicamente y realmente es fulano de tal, no el concepto genérico, la idea del hombre, sino fulano de tal. Sócrates, este caballo que estoy montando, no el caballo en general. Por eso para Aristóteles la respuesta a la pregunta de que ha arrancado estas conferencias, estas excursiones por la metafísica, es muy simple y está completamente de acuerdo con la propensión natural del hombre. La respuesta a la pregunta ¿quién existe? Es para Aristóteles esta. Existen las cosas individuales, lo demás no existe, son substancias secundas, dentere usía, substancias segundas que no tienen más que existencia secundaria. El ser que consiste en ser predicado o predicable, pero nada más. Ustedes ven aquí lo que ha hecho Aristóteles, la faena magnífica que ha llevado a cabo. Ha consistido esta faena en aislar el elemento esencial que hay en el parmenidismo y colocarlo como hipogéimenos, como substancia en el sentido estricto de la palabra. En tomar luego la idea platónica que era la unidad puramente esencial de los caracteres de la definición, del logo de Sócrates, del concepto, y atribuirlos a la substancia, como lo que designa lo que la substancia es, y añadir luego los caracteres particulares que la experiencia nos muestra en cada una de las substancias. Ha logrado Aristóteles magníficamente lo que se proponía, traer las ideas del cielo a la tierra, destruir la dualidad del mundo sensible y el inteligible, fundir estos dos mundos en el concepto lato de la substancia, de la cosa real que está ahí. En este mundo sensible cada cosa existe, tiene una existencia, es una substancia. Pero, ¿qué es lo que eso es? ¿En qué consiste eso que es? Viene inmediatamente el concepto, la idea platónica que desciende de su mundo hiperbóreo y viene a posarse sobre la realidad existencial de la substancia para darle la posibilidad de una definición, para hacerla inteligible, para que el pensamiento pueda pensarla, definirla, fijarla en el catálogo general de los seres, y luego los elementos esenciales, accidentales que no añaden ni quitan a la definición esencial, pero que caracterizan la substancia como esto que está en el lugar y en este momento.
5. La materia y la forma. Pero no se contenta Aristóteles con traer las ideas del cielo a la tierra. Y recuerden ustedes que una de las críticas fundamentales que él hace a Platón consiste en reprocharle que las ideas no tienen actuación, no actúan, son inoperantes, no tienen fuerza genética y generadora. Aristóteles, al traer las ideas al mundo de las cosas, quiere darles la fuerza genética y generadora. Por eso establece en cada cosa una distinción fundamental. Lo mismo que en el análisis de la cosa distingue la substancia, la esencia y el accidente. Distingue ahora en la cosa estos dos elementos, la forma y la materia. ¿A qué llama Aristóteles materia? Aristóteles llama materia a un concepto que no tiene nada que ver con lo que en física llamamos nosotros hoy materia. Materia para él es simplemente aquello con lo que está hecho algo, el aquello con que está hecho algo. Puede ser eso que nuestros físicos hoy llaman materia, pero puede ser también otra cosa que no sea eso que los físicos hoy llaman materia. Así, una tragedia es una cosa que ha hecho Esquilo o que ha hecho Eurípides, y esa cosa está hecha con palabras, con logoi, con razones, con dichos de los hombres, con sentimientos humanos. Y no está hecha con materia en el sentido que dan a la palabra materia los físicos de hoy. Materia es, pues, para Aristóteles, aquello, sea lo que fuere, con lo que está hecho algo. ¿Y forma? ¿Qué significa forma para Aristóteles? Esta es una de las palabras que más han dado que hacer a los filósofos e historiadores de la filosofía. No niego yo que sea difícil interpretar lo que Aristóteles quiso llamar forma. No niego que sea difícil. Tampoco niego que la interpretación que yo le doy a ustedes no esté expuesta a toda suerte de críticas. No hay una sola de las interpretaciones que han dado de la forma en Aristóteles que no esté expuesta a toda suerte de críticas. Pero yo, que no voy a entrar ahora en polémica con todas y cada una de las acepciones que esta palabra ha tenido y tiene, me voy a contentar con dar mi interpretación. La palabra forma la toma Aristóteles de la geometría, la toma de la influencia que la geometría tiene sobre Sócrates y sobre Platón. No olviden ustedes que Platón inscribió en la puerta de su escuela, que se llamaba la Academia, un letrero que decía: nadie entra aquí si no es geómetra. Consideraba que el estudio de la geometría es la propedéutica fundamental y necesaria del estudio de la filosofía. La influencia de la geometría fue enorme y Aristóteles entendió por forma, primero, y principalmente, la figura de los cuerpos, la forma en el sentido más vulgar de la palabra, la forma que un cuerpo tiene, la forma como terminación límite de la realidad corpórea vista desde todos los puntos de vista, la forma en el sentido de la estatuaria, en el sentido de la escultura. Eso entendió primero y fundamentalmente por forma Aristóteles. Pero sobre esa acepción y sentido de la palabra forma, entendió Aristóteles también, y sin contradicción alguna, aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que reúne los elementos materiales, en el sentido amplio que les dije a ustedes antes, entrando también lo inmaterial. Aquello que hace entrar a los elementos materiales en un conjunto, les confiere unidad y sentido. Eso es lo que llama Aristóteles forma. La forma, pues, se confunde con el conjunto de los caracteres esenciales que hacen que las cosas sean lo que son. Se confunde con la esencia. La forma en Aristóteles es la esencia, lo que hace que la cosa sea lo que es. Ahora bien, esas formas de las cosas no son para Aristóteles formas azarosas, no son formas casuales, no han sido atraídas por el ir y venir de las causas eficientes en la naturaleza.
Lejos del pensamiento de Aristóteles, lo más lejos posible, está nuestra idea de la física moderna de lo que cada cosa físicamente es, sea el resultado de una serie de cosas puramente físicas, eficientes, mecánicas, que sucediéndose unas a otras han venido necesariamente a parar a lo que una cosa es en este momento. Nada hay más lejos del pensamiento aristotélico que eso, sino que para Aristóteles cada cosa tiene la forma que debe tener, es decir, la forma que define la cosa. Por consiguiente, para Aristóteles la forma de algo es lo que a ese algo le da un sentido, y ese sentido es la finalidad, es el telos, palabra griega que significa fin. De ahí viene esta palabra que se usa mucho en filosofía y que es teleología, teoría de los fines, el punto de vista desde el cual apreciamos y definimos las cosas, no en cuanto que son causas mecánicamente, sino en cuanto que están dispuestas para la realización de un fin. Pues bien, para Aristóteles la definición de una cosa contiene su finalidad, y la forma o conjunto de las notas esenciales imprime en esa cosa un sentido que es aquello para que se sirve. De esta manera está ya armando Aristóteles para constatar a la pregunta acerca de la génesis o producción de las cosas. Si la materia y la forma son los ingredientes necesarios para el advenimiento de la cosa, entonces ese advenimiento, ¿en qué consiste? Consiste en que a la materia informe se informa, se añade, se agrega, se sintetiza con ella la forma. ¿Y la forma qué es? La forma es la serie de las notas esenciales que hacen de la cosa lo que es y le dan sentido y telos, finalidad. Ahora bien, ¿qué es esto? Sino la idea platónica que vimos descender del cielo para posarse sobre la substancia y formar la totalidad e integridad de la cosa real. Pues a esa idea platónica no le da Aristóteles tan solo, como hacía Platón, la función de definir la cosa, sino que veis aquí ahora que le da función de lograr el advenimiento de la cosa. La cosa viene a ser lo que es porque su materia es informada, es plasmada, recibe forma y una forma que es la que le da sentido y finalidad. Pero esto da a las ideas platónicas lo que las ideas platónicas no tienen. Imprime una capacidad dinámica, una capacidad productiva de las ideas traídas aquí al mundo sensible en la figura de forma y bajo el aspecto de forma. En esas ideas está para Aristóteles el germen, el principio informativo, creador, productivo de la realidad de cada cosa. ¿Qué implica esto? Implica evidentemente algo que ya sale por completo de los límites en que se movía la filosofía de Platón, porque implica, sin que haya de ello la menor duda, que cada cosa es lo que es porque ha sido hecha inteligentemente. Si la forma de la cosa es lo que confiere a la cosa su inteligibilidad, su sentido, su telos, su fin, no hay más remedio que admitir que cada cosa ha sido hecha del mismo modo como el escultor hace la estatua, como el carpintero hace la mesa, como el herrero hace la herradura. Han tenido que ser hechas todas las cosas en el universo, todas las realidades existenciales, por una causa inteligente que ha pensado el telos, la forma, y que ha impreso la forma, el fin, la esencia definitoria en la materia.